Regresé de una misión en el extranjero y mi familia me recibió con una pregunta heladora: ¿sobreviviste? Contábamos con la indemnización por muerte. En ese instante, comprendí que ya no quedaban ilusiones en mi vida. Tomé una decisión: si mi dinero era tan vital para ellos, les daría un espectáculo que arruinaría sus vidas más rápido que cualquier enfermedad. Tengo 32 años y, a lo largo de los últimos 11 años de servicio, aprendí una sola verdad: solo puedes confiar en tu chaleco antibalas y en el camarada que está a tu lado. La familia, en cambio, es un campo minado que nunca se limpia del todo. Mi nombre es Adrián. Me alisté inmediatamente después de la universidad porque no quería quedarme en casa, donde mi padre, Ricardo, siempre me había visto como un estorbo que debía ocultarse. Mi madre, Carmen, siempre se ponía de su lado, y mi hermana, Elena, junto a su novio eternamente desempleado, Marcos, vivían como si yo fuera una vaca lechera que inexplicablemente había dejado de dar leche. Durante mi despliegue, nunca me enviaron una carta decente. Solo un par de postales con el mismo mensaje lacónico: ¿cuándo terminas para que nos puedas enviar algo de dinero? Se suponía que regresaría hace un mes, pero mi vuelta se retrasó debido a un ascenso y a una prima de 380.000 euros. 380.000. Era mi oportunidad para una vida nueva. Planeaba volver a Vallecas, dejarles un sobre con las llaves de mi nuevo apartamento en el centro de Madrid, saldar todas sus viejas deudas y desaparecer para siempre. Qué ingenuo, ¿verdad? Creí que al ver el dinero, por fin me respetarían. El día que aterricé, no llamé. Quería sorprenderlos, quería ver su alegría, quería que me dieran un abrazo sincero por primera vez. Entré en la casa familiar en la calle del Olmo. Tiré mi boina militar sobre la encimera de la cocina y dejé mi petate en el suelo. Silencio. Mi madre fue la primera en aparecer. Se quedó paralizada, con los ojos como platos, y luego soltó las palabras: Adrián, ¿tú sobreviviste? No pudo terminar la frase. Mi padre, Ricardo, salió del salón, seguido por Elena y Marcos. Mi cuerpo se tensó. No sentía la fatiga del viaje ni la alegría de estar en casa. Solo un vacío glacial. La sorpresa que había soñado se convirtió en mi desastre personal. Sus rostros estaban pálidos, pero no era el shock de la felicidad. Era decepción, tan palpable y descarada que flotaba en el aire. Yo no era un héroe que regresaba con honores y dinero en efectivo. Yo era un problema que se había negado a morir. Estaba a punto de hablarles sobre el ascenso y la prima, pero mi padre se me adelantó. Desvió la mirada nerviosamente y tragó saliva. Hijo, quizás podrías pedir una extensión de contrato, no te dan más bonificaciones si te quedas un poco más. Elena y Marcos asintieron al unísono, sus ojos brillando con un interés malsano. Me miraban no como a un hijo o hermano, sino como a un cheque sin fondos que debía cobrarse antes de que caducara. En ese momento, de pie frente a ellos, lo comprendí. Habían estado esperando mi muerte. Contaban con mi seguro de vida militar, los 500.000 euros pagaderos a la familia en caso de fallecimiento. Ya habían repartido ese dinero, ya habían planeado cómo gastarlo. Mi supervivencia había arruinado sus planes. Y sentí que algo frío y calculador comenzaba a hervir dentro de mí. Me apoyé en el marco de la puerta, apretando los puños para ocultar el temblor, y exhalé como si no pudiera recuperar el aliento. Pronuncié las palabras que deberían haber sido una sentencia de muerte, pero que para ellos sonaron como una campana navideña. No puedo extender el contrato. Me enviaron a casa por motivos médicos. Exposición a humos tóxicos. Me encontraron un tipo raro de cáncer vinculado a la exposición en el campo de tiro. Los médicos me dan un mes, quizás 50 días si tengo suerte. Lo siento de verdad. El rostro de mi madre primero se contrajo en una mueca de horror y luego, por una fracción de segundo, vi alivio. Alivio puro, sin adulterar, que inmediatamente trató de ocultar. Oh, eso es terrible, Adrián, susurró Elena, cubriéndose la cara con las manos, pero sus ojos asomaban por entre los dedos y me estudiaban con avidez. Mi padre, Ricardo, se acercó y me palmeó el hombro, pero no había calor en su toque. Lo importante es que el seguro esté en orden. Tienen que pagar a las familias en duelo, ¿verdad? Recuerdo que dijiste que eran alrededor de 500.000 euros. Ni siquiera preguntó por el tratamiento.
Preguntó por el dinero. Asentí, fingiendo debilidad. Por dentro, todo se retorcía. Ya se estaban repartiendo mi piel. Había mentido. No tenía cáncer. Estaba perfectamente sano. Pero su reacción durante esos primeros 5 minutos en casa, después de un año entero lejos, fue el detonante que puso mi mundo patas arriba. Comprendí que la mejor manera de vengarme de estas personas que habían deseado mi muerte era darles esperanza de dinero fácil, dejar que fueran demasiado lejos y luego arrebatarles esa esperanza. Fingí necesitar acostarme y me desplomé en el sofá del salón. Un par de horas más tarde, cuando pensaron que estaba dormido, escuché voces desde la cocina. Escuché a mi madre, Carmen, con una voz baja pero triunfal, decir, 500.000. Es suficiente para cubrir las deudas de Ricardo y darle a Marcos el capital inicial para su negocio. Por fin, mi boda tendrá la financiación adecuada, añadió Elena con excitación. Marcos se rió, sí, nena, pronto seremos ricos, solo quedan 50 días. Cerré los ojos. Me habían dado un plazo, 50 días. Bien, este iba a ser el mes más tenso y brutal de sus vidas. Adrián, el que había regresado de la guerra, sabía cómo librar una guerra en el frente doméstico. Y no hacía más que empezar. Tenía que reunir pruebas para que no pudieran salirse con la suya. Tenía que hacer que lo perdieran absolutamente todo. No me estaba muriendo de cáncer, pero me estaba muriendo por dentro por su codicia sin fondo. Pasé la primera semana interpretando el papel del soldado con enfermedad terminal, mientras en secreto documentaba cada susurro vil, observándolos desmantelar sus propias vidas pieza por pieza calculada, solo para poner sus manos en mi inexistente indemnización por muerte. Estaban tan cegados por el dinero que no podían ver la soga que yo estaba tejiendo. La primera semana fue todo actuación. Tenía que vender la mentira, y la vendí con todo. Me convertí en un maestro de la debilidad sutil y debilitante. Me tropezaba contra las paredes lo suficiente. Pasaba demasiado tiempo en el baño, saliendo sin aliento. Mi toque favorito era la tos escenificada. Iba a la cocina, cogía una servilleta de papel y tosía violentamente en ella, asegurándome de que fuera lo suficientemente fuerte para que me oyeran. Luego, doblaba sutilmente la servilleta, no sin antes permitir un atisbo de la mancha de color rojo oscuro que había aplicado de antemano. Era solo un poco de sangre de utilería que había comprado online, mezclada con pozos de café para la textura, pero el efecto en ellos era inmediato y profundamente satisfactorio. Cada vez que hacía esto, sus rostros parpadeaban. Miedo por un segundo, no por mí, sino por el pago, seguido de esa anticipación hambrienta, rápidamente enmascarada. También necesitaba información. Lo primero que hice fue descargar una aplicación de grabación de voz profesional y segura en mi teléfono, del tipo utilizado para entrevistas remotas. La configuré para que grabara automáticamente siempre que estuviera en las áreas de estar principales. Mi antiguo entrenamiento militar se activó. Documentas todo. No dejas cabos sueltos. Mi padre, Ricardo, era el más transparente. A las 72 horas de mi diagnóstico, se me acercó con una pila de papeles. Hijo, solo unos trámites familiares. Ya sabes, para facilitar las cosas cuando llegue el momento. Solo formularios estándar, cosas de poder notarial, autorizaciones financieras, para que podamos gestionar las cosas por ti. Fingí que mis manos estaban demasiado débiles para sostener los papeles, aprovechando el momento para inclinarlos brevemente hacia la cámara de mi teléfono, que mantenía estratégicamente colocado en una estantería cercana. Reconocí el membrete, era una solicitud de un préstamo sustancial contra mi póliza de seguro de vida. 120.000 euros. Necesitaba mi firma para acceder al beneficio anticipadamente, utilizando efectivamente mi muerte anticipada como garantía. Miré a Ricardo a los ojos, tratando de calibrar si había algún destello de vergüenza. Nada. Solo impaciencia. Lo que ayude a la familia, papá, jadeé, forzando una sonrisa débil. Lo firmé, haciendo mi firma temblorosa y desordenada, imitando a un hombre cuyas habilidades motoras estaban fallando. Lo que no sabían era que, al hacer esto, Ricardo acababa de cometer fraude de seguro federal. Había firmado documentos que afirmaban un diagnóstico terminal que él sabía que era falso, utilizando la información de mi póliza sin mi consentimiento real.
Ahora tenía el documento firmado y una grabación de él presionándome para que firmara. Jaque mate. Los días siguientes fueron como ver un choque de coches a cámara lenta de malas decisiones financieras alimentadas por pura codicia. Marcos, el novio de Elena, fue el primero en caer. Regresé de una cita de tratamiento, escenificada, que en realidad era solo yo alquilando un ático de lujo en el centro con mi prima de 380.000 euros. Y escuché risas fuertes y ruidosas que venían del garaje. Marcos entró llevando una caja de cartón. «¿Para qué trabajar si seremos ricos en 4 semanas?», anunció a Elena, sin darse cuenta de que yo estaba en casa y justo allí. Escuché desde el umbral cómo reproducía un mensaje de voz que le había dejado a su antiguo jefe. Sonaba ebrio de confianza. «Pedazo de mierda vaga, ni siquiera te molestaste en revisar mi CV. Y falsifiqué la mitad de mi título y certificaciones, disfruta encontrando un reemplazo, idiota». Elena chilló con falsa alarma. «Marcos, no deberías decir esas cosas». Y luego se rió maniáticamente. Me escabullí en silencio. No solo se habían arruinado financieramente al depender completamente de mi muerte, sino que también habían expuesto múltiples actos de fraude e incompetencia grave. El hecho de que Marcos dejara su trabajo significaba que no tenían ningún ingreso. Luego vino la planificación del funeral. Una noche, estaba buscando a tientas en el armario de los abrigos cuando vi una carpeta de colores brillantes en el estante superior. Era de mamá, Carmen. Etiquetada con letra pulcra, celebración de la vida de Adrián. La llevé a mi habitación, con el corazón palpitando, y hojeé las páginas. Ya había elegido la opción de ataúd más barata, aglomerado con una chapa fina, anunciando con orgullo su estado de paquete económico. Había presupuestos de funerarias que ofrecían dejar que el seguro de vida pagara la factura directamente, para que no tuvieran que adelantar dinero. Elena figuraba como la única oradora del elogio fúnebre. Lo más escalofriante, había columnas ordenadas que mostraban cómo se dividiría el pago de 500.000 €, completo con deducciones por costos funerarios y un fondo de emergencia, para un posible viaje familiar. Mi madre estaba literalmente planeando mi muerte, tratándolo como un viaje de compras. Lo único que me mantuvo cuerdo fue mi vida secreta. Cada tarde, cuando les decía que iba a quimioterapia, en realidad estaba conduciendo mi nuevo BMW Serie 5, totalmente pagado, hasta el estacionamiento subterráneo de mi ático. Pasé mis días amueblando el apartamento, firmando el contrato de alquiler y simplemente viviendo. Estaba sano, era rico y planeaba mi venganza. Era la máxima, fría dualidad. Estaban tan inmersos en su engaño, tan cerca de la línea de meta del pago, que decidí retorcer el cuchillo, solo para ver cuán frágil era su falso dolor. Lo mencioné casualmente en la cena esa noche, moviendo la comida en mi plato como un hombre sin apetito. El doctor dijo algo extraño hoy, murmuré, observando sus rostros. Mi recuento de glóbulos blancos está mejorando. Dijo que el cáncer podría no ser tan agresivo como pensamos al principio. El tenedor de Elena repiqueteó ruidosamente en su plato. ¡Clan! El sonido resonó en el silencio repentino. ¿Qué? Se atragantó, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Quiero decir, los doctores pueden equivocarse, ¿verdad? No nos hagamos ilusiones, ¿sí? Marcos añadió rápidamente, con la voz tensa, la falsa esperanza es cruel, tío. Deberíamos prepararnos para lo peor. Es mejor así. Ricardo y Carmen solo me miraron fijamente, con los ojos muy abiertos por un pánico mal disimulado. La decepción había vuelto, 10 veces más fuerte. La idea de que pudiera vivir les aterrorizaba más que la idea de mi muerte jamás lo hizo. Solo asentí lentamente, dejando que el silencio se prolongara. Prepárense para lo peor, dijeron. No tenían idea de lo equivocados que estaban. El juego se estaba acelerando, y lo que estaba en juego era más alto de lo que podían imaginar. Mi límite de tiempo de un mes estaba disminuyendo rápidamente, y ya estaban tan inmersos en su empresa criminal que no había salida. La primera semana había terminado, y el reloj seguía corriendo. Necesitaba más pruebas. Necesitaba el movimiento final y condenatorio. Las máscaras estaban completamente caídas. Ya no solo estaban conspirando para robar mis beneficios por muerte, sino que estaban acelerando mi calendario.
Cuando encontré el dinero en efectivo de emergencia, que mi padre había reunido al retirar todos sus ahorros de jubilación, perdiendo 85.000 euros en una penalización, supe que estaban desesperados. Pero el escalofriante descubrimiento de un residuo granulado en mi café matutino, el mismo que mi cariñosa madre me había traído, reveló la horrible verdad: no estaban esperando que el cáncer me matara. Estaban tratando activamente de ayudarlo. La segunda semana golpeó como un martillazo. Mi comentario sobre la posible mejora en mi salud los había enviado a una espiral de pánico financiero. Ya habían tenido en cuenta los 500.000 euros en sus decisiones actuales, y la posibilidad de un retraso, y mucho menos mi recuperación, no era una opción para ellos. La creciente tensión se volvió casi insoportable. Tenía que mantener el acto de un hombre que declinaba rápidamente mientras navegaba por un hogar de 4 personas que ahora me veían como una bomba de tiempo, una que tenía que explotar a tiempo. La primera señal de alarma vino de mi padre, Ricardo. Siempre había sido un tacaño, custodiando sus fondos de jubilación como si fueran el santo grial. Una mañana, lo escuché en una frenética llamada telefónica en su oficina. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y mi teléfono, configurado para grabar en el bolsillo de mi camisa, estaba capturando cada palabra. Sí, lo sé, 40% de penalización, pero necesito la liquidez ahora. El calendario se ha acelerado, no podemos esperar otro mes a que el seguro de vida se tramite. ¿Necesito 85.000 hoy? Envíalo a la cuenta offshore. Me congelé. Había retirado todo su fondo de jubilación, perdiendo 85.000 euro en penalizaciones, solo para acceder a efectivo. ¿Por qué? Porque el préstamo que sacó contra mi póliza, los 120.000 euro, tenía que ser devuelto antes del pago, o todo el plan colapsaría bajo una investigación de seguros. Estaba apostando todo su futuro a mi muerte oportuna. Más tarde ese mismo día, Elena, mi hermana, dejó caer su propia bomba. La escuché sollozar a Marcos en la cocina, no los sollozos falsos y teatrales que usaba a mi alrededor, sino la desesperación genuina. Abandoné, Marcos, el último semestre, 65.000 euros en matrícula desperdiciados. Mamá dijo que necesitábamos el dinero para el depósito del lugar ahora antes de que alguien más lo tomara. Nos casamos en un mes. Y si Adrián vive, no tenemos nada, ni título, ni trabajo, ni boda. Marcos trató de calmarla, pero su voz era tensa. Aguanta, cariño. Solo son unas pocas semanas más. Sigue diciéndole lo cansado que se ve. Mantén fuerte la narrativa. Todos habían sacrificado algo real y valioso, su red de seguridad, su educación, sus carreras, basándose en la certeza de mi muerte. Se habían acorralado a sí mismos, y la única llave para escapar era mi desaparición. Esto ya no era solo codicia oportunista, era un asedio autoinfligido y desesperado. La verdadera escalada llegó el jueves de esa semana. Me desperté con un ataque de tos escenificado y salí a la sala de estar, jadeando para lograr el efecto. Mi madre, Carmen, que apenas me había mirado en toda la semana, de repente se acercó a mí con una taza de café y una mirada intensamente preocupada. Te preparé una taza especial, cariño. Te ayudará a descansar. Te ves tan frágil. Su voz era empalagosamente dulce, teñida de una falsa ternura que nunca antes había escuchado de ella. Ella me observó. Es decir, me miró fijamente, cada músculo de su rostro tenso, esperando que bebiera un sorbo. Cada alarma militar en mi cabeza gritó peligro. Me llevé la taza a los labios, fingí tomar un gran trago y luego logré derramar un poco sobre mi camisa, disculpándome rápidamente por mis manos temblorosas. Lo siento mucho, mamá, estoy tan débil. Déjame probar esto en el sofá, murmuré. Ella se quedó hasta que estuve acomodado, dándome una palmada final e inquietante en la pierna. En el momento en que ella salió de la habitación para volver a su meticulosa carpeta de planificación funeraria, tiré todo el contenido de la taza en la maceta más cercana, enjuagando la cerámica cuidadosamente con una botella de agua que siempre tenía cerca de mí. Lo que vi en el fondo de la taza me heló la sangre. No era solo café. Había un residuo tenue, fino y granulado que no se había disuelto, aferrándose al fondo. Parecía calcáreo, amargo, incorrecto. No estaban esperando que mi cáncer fabricado siguiera su curso.
Estaban tratando de acelerar las cosas. Tomé una foto inmediatamente. Mis manos temblaban, no por debilidad, sino por rabia pura e incandescente. No solo estaban moralmente en bancarrota, eran aspirantes a asesinos. No llamé a la policía. Todavía no. Necesitaba una prueba absoluta e innegable, no solo sospechas. Raspé cuidadosamente el residuo en una pequeña bolsa de plástico sellada, etiquetándola con la hora y la fecha, y la escondí en lo profundo de mi petate militar. Esa noche, llamé a mi viejo compañero, Javier, mi antiguo sargento de pelotón. Ahora era un contratista de defensa que trabajaba en el país. Le conté toda la historia, sin omitir detalles, la mentira, la decepción, el préstamo, las credenciales falsas, la carpeta funeraria y, finalmente, el residuo de café. Escuchó en silencio. Cuando terminé, la línea estuvo en silencio durante mucho tiempo. Adrián, tienes que salir de ahí. Ahora mismo, dijo, con la voz dura y baja. No. No hasta que lo tenga todo. Han cometido múltiples delitos graves. Fraude de seguros, robo de identidad y ahora intento de agresión. Si me voy ahora, contratarán abogados, dirán que estaba delirando y que era suicida, y saldrán limpios. Tienen que ser atrapados en el acto. Javier suspiró, un sonido de pesada resignación. Documenta todo. Cada conversación, mensaje de texto, pedazo de papel. Mantén la calma y, por el amor de Dios, no dejes que vean que estás al tanto. ¿Y, Adrián? No te conviertas en ellos. Sus palabras, no te conviertas en ellos, resonaron en mi cabeza mientras comenzaba a hacer mis preparativos finales. No podía simplemente desaparecer. Si me iba, encontrarían otra marca, o seguirían cayendo en peores decisiones, quizás incluso cayendo presa de los prestamistas usureros de los que mi padre sin duda había tomado prestado. El plan estaba claro, me quedaba exactamente una semana para tender una trampa final e innegable. Comencé a instalar pequeños dispositivos de grabación encubiertos, un bolígrafo en la encimera de la cocina, un reloj barato en el estante del comedor, donde tramaban sus próximos movimientos. Estaba convirtiendo mi casa familiar en un almacén de pruebas de alta seguridad. Pensaron que yo era un activo moribundo. Estaban a punto de aprender que yo era un soldado en una misión, y el juego final se acercaba rápidamente. Me están envenenando. Los resultados de laboratorio del residuo de café lo confirmaron, una alta dosis de sedantes recetados, suficiente para suprimir la respiración de un hombre enfermo. No solo estaban esperando a que yo muriera, estaban gestionando activamente mi muerte con un calendario medido en días. Pero el juego estaba cambiando, preparé una trampa final y letal. Una reunión con una trabajadora social de cuidados paliativos, un auditor de seguros y un notorio prestamista usurero, todos programados en el mismo lugar, a la hora exacta. Ahora, la agonizante elección que enfrento no es sobre la supervivencia, sino sobre si dejar que mi padre, Ricardo, caiga solo, o exponer a mi hermana, Elena, y a mi madre, Carmen, a cargos de intento de asesinato, destruyendo los últimos vestigios de mi pasado por el bien de una justicia brutal. La cuarta semana comenzó con el tipo de pavor que se puede saborear. Javier me había ayudado a enviar de forma anónima la muestra de residuo de café a un laboratorio privado para su análisis, saltándose los canales oficiales para evitar alertar a la familia. Los resultados llegaron justo hace 2 días, pastillas para dormir trituradas, sedantes de alta potencia, suficientes para causar un evento respiratorio fatal en alguien que creían que ya estaba comprometido por el cáncer terminal. Esto no era solo imprudencia, era un intento deliberado y calculado de eliminarme rápida y silenciosamente. Había estado pasando mis citas de quimioterapia, escenificadas reuniéndome con un detective, inspector Ruiz, y una investigadora de seguros, doña Elisa. Les mostré la solicitud de préstamo firmada, las grabaciones de Marcos admitiendo fraude, los mensajes de texto de Elena sobre los depósitos del lugar y el impactante informe de laboratorio. El peso combinado de la evidencia era abrumador. El intento de envenenamiento es una prueba sólida de asalto grave, posiblemente intento de asesinato, Adrián, afirmó el inspector Ruiz, con el rostro sombrío. El fraude es federal. Podemos intervenir ahora y arrestar a Ricardo y Carmen por múltiples cargos. Marcos y Elena se enfrentarán a cargos de conspiración. Pero tenía que tender la trampa definitiva.
Necesitaba asegurarme de que no hubiera ambigüedad, de que no pudieran alegar que yo estaba delirando. Necesitaba testigos de su codicia final y colectiva. Primero, llamé a una organización de cuidados paliativos, fingiendo una necesidad de consulta de atención al final de la vida para mi familia. Programé a la trabajadora social, señora Gracia, para el domingo a las 3 de la tarde. Hice hincapié en que quería que toda la familia estuviera presente. Luego, llamé a doña Elisa, la auditora de seguros, informándole que mi padre había programado una reunión crucial para finalizar los detalles del seguro de vida. Sugerí las 3:15 de la tarde del domingo. Ella estuvo de acuerdo, el momento era perfecto para atrapar a Ricardo en su actuación más fraudulenta. Pero el elemento más volátil era la deuda. Ricardo había tomado dinero prestado de alguien oscuro, alguien peligroso. Había capturado fragmentos de sus llamadas, fuertes acentos del este de Europa, ruido de fondo de casino y amenazas de cobrar de otras maneras. Los prestamistas usureros venían a por su dinero. Logré interceptar un mensaje de texto en la tableta de Ricardo, un dispositivo que dejó cargando en la cocina, que era una confirmación final y escalofriante: domingo, 3:30 de la tarde. ¿Trae efectivo o garantía? La convergencia estaba establecida. 3 de la tarde, señora Gracia, la trabajadora social neutral de cuidados paliativos, llegando para hablar sobre mi inminente muerte. 3:15 de la tarde, doña Elisa, la investigadora de seguros, llegando para interrogar a mi padre sobre el préstamo fraudulento. 3:30 de la tarde, los prestamistas usureros, llegando para cobrar su pago. 3:40 de la tarde, planeado el inspector Ruiz y su equipo, entrando para los arrestos. La familia estaba emocionada por la reunión del domingo. Lo vieron como el obstáculo final antes de que se liberaran los 500.000 euros. Prepararon sus rostros, ensayaron su dolor e ignoraron mi debilidad genuina. Aquí es donde me golpeó el dilema, un puñetazo en el estómago que fue más doloroso que cualquier mentira. Los cargos contra Ricardo, fraude de seguros, robo de identidad, y Marcos/Elena, conspiración para cometer fraude, eran claros. ¿Pero el cargo de intento de asesinato? Eso recaía directamente en mi madre, Carmen, por el café. Sin embargo, los mensajes de texto de Elena a Marcos, que también había capturado, habían sugerido encontrar una manera más fuerte de acortar la espera, una acción que legalmente la convertía en CEO conspiradora. Podría elegir proteger a Elena. Ella era mi hermana menor, la única persona con la que compartía recuerdos de la infancia. Si minimizaba la evidencia de envenenamiento, alegando que solo sospechaba algo o que Carmen actuó sola, Elena probablemente solo enfrentaría fraude y conspiración, los mismos cargos que Marcos. Podría cumplir menos tiempo. Pero si iba con la verdad completa, incluidos los informes de laboratorio y los mensajes de texto interceptados donde Elena alentaba a acelerar las cosas, se enfrentaría a una sentencia severa, décadas en prisión, potencialmente la misma que mi madre. Elijo la justicia brutal y exhaustiva, o protejo el último rastro de mi familia dejando que mi hermana se salga con la suya con una intención de matar. Me senté en el sofá, el pequeño cable en mi pecho grabando mi respiración dificultosa. Si exponía a Elena, estaría destruyendo toda la unidad, eliminando cualquier posibilidad de reconciliación en el futuro, si es que alguna vez la hubo. Si la protegía, viviría con el conocimiento de que dejé que alguien que planeó mi asesinato quedara libre, esencialmente convirtiéndome en un CEO conspirador en un encubrimiento. Llamé de vuelta al inspector Ruiz, mi voz apenas un susurro. El domingo, cuando ocurran los arrestos, quiero que sepa esto, lo he documentado todo. Testificaré sobre todo. Sin tratos, sin favores. Solo siga la evidencia, sin importar a dónde conduzca. Estaba eligiendo la justicia sobre la sangre, un sacrificio necesario. Mi familia había estado muerta para mí en el momento en que preguntaron si había sobrevivido. Ahora, solo lo estaba haciendo oficial. El escenario estaba listo para el domingo a las 3 de la tarde. Solo tenía que sobrevivir las próximas 48 horas y verlos pronunciar su propio funeral final. La sala de estar se convirtió en una jaula. La trabajadora social estaba discutiendo mis últimos deseos, mientras la auditora de seguros interrogaba a mi padre sobre fraude grave, pero la verdadera explosión ocurrió a las 3:30 de la tarde cuando aparecieron los prestamistas usureros. Vi a mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana y su prometido,
despojarse de su falso dolor y exponer su codicia frente a 3 testigos y múltiples micrófonos ocultos. La mirada en los ojos de mi hermana cuando finalmente comprendió quién era la verdadera serpiente en la hierba me perseguirá para siempre. Mi muerte fue una mentira, pero el precio que pagaron por creerla fue brutalmente, devastadoramente real. El domingo llegó, espeso con una tensión palpable. Los miembros de mi familia estaban vestidos con su mejor ropa de funeral, sus rostros fijos en expresiones de anticipación tensa y sombría. Se afanaron a mi alrededor, asegurándose de que estuviera cómodo, sus movimientos tensos por la excitación reprimida. Me senté en el sofá, el pequeño cable pegado a mi pecho sintiéndose como una marca, monitoreando el silencio. Exactamente a las 3 de la tarde, sonó el timbre. Señora Gracia, la trabajadora social de cuidados paliativos, entró, irradiando calma profesional. Comenzó la consulta, haciendo preguntas suaves sobre mis niveles de dolor y mis deseos con respecto a la reanimación. Mi madre, Carmen, intervino de inmediato, su voz quebrándose con emoción forzada. Solo queremos que esté cómodo. Hemos gestionado su medicación con mucho cuidado, solo tratando de aliviar su sufrimiento. Miró directamente a la señora Gracia, prácticamente desafiándola a preguntar sobre el café. A las 3:15 de la tarde, el timbre volvió a sonar. Doña Elisa, la auditora de seguros, entró, sosteniendo una carpeta grande y ominosa. Ricardo se puso gris. El ambiente cambió del dolor sombrío al pánico desnudo. Doña Elisa no perdió tiempo, sentándose frente a Ricardo. Señor Hernández, necesito hablar sobre el préstamo de 120.000 € tomado contra la póliza de Adrián. Nuestros registros muestran que el acceso de inicio de sesión y la documentación médica falsificada se presentaron desde su ordenador. Ricardo tartamudeó, el sudor perlaba su frente. Estaba demasiado débil, solo estaba ayudando a mi hijo. Señora Gracia, la trabajadora social, dejó de escribir y miró de Ricardo a mí. Su barniz profesional finalmente se resquebrajó. Y entonces, Elena, cegada por el miedo a perder su fondo para la boda, gritó lo único que necesitaba para confirmarlo todo. Es todo mentira, Ricardo, solo estábamos tratando de sobrevivir hasta el pago. Fuiste tú quien nos dijo que estaba prácticamente muerto cuando regresó. Clan. La pieza final de evidencia se estrelló en su lugar. A las 3:30 de la tarde, el Seat negro se detuvo, su llegada perfectamente sincronizada. 2 hombres con trajes caros y mal ajustados se pavonearon hacia la puerta. El inspector Ruiz y su equipo de paisano, esperando al otro lado de la calle, los habrían visto claramente. Ricardo los vio por la ventana y se derrumbó por completo. Están aquí, la agencia de cobros, les dije a las 3:30, se lamentó, enterrando la cabeza entre las manos. Antes de que se pudieran derramar más secretos, la puerta principal se abrió de golpe, y el inspector Ruiz, seguido por 3 agentes uniformados, inundó la habitación. ¡Policía! Tenemos una situación. Todos, permanezcan donde están. Estamos investigando fraude, robo de identidad e intento de agresión. Estalló el caos. Mi madre chilló, dándose cuenta al instante de la profundidad de la traición. Ricardo simplemente se quedó allí, congelado por el miedo, dándose cuenta de que había programado la visita de su cobrador de deudas justo en una redada policial. Pero el momento más devastador fue Elena. Miró a Ricardo, a Carmen siendo sometida por un oficial, y luego se giró hacia mí. La comprensión amaneció en ella en una cámara lenta horrible. La tos débil, la palidez cerosa, las vagas declaraciones sobre mi salud, todo fue una actuación. Mis ojos se encontraron con los suyos, y no me inmuté. Tú no estás enfermo, susurró, su voz teñida de odio puro y destilado. Fuiste tú. Nos tendiste una trampa. La mirada en sus ojos era de aniquilación total, un profundo dolor por el dinero, la boda y la vida que había perdido basándose en mi mentira. No respondí. Solo observé cómo el inspector Ruiz daba la orden a los agentes de afuera de detener a los prestamistas, usureros que ahora discutían ruidosamente en el césped. El ciclo de crimen que rodeaba mi muerte se rompió oficialmente. El clímax no fue un disparo o un escape heroico, fue el sonido tranquilo y metódico de las esposas haciendo clic. Durante el siguiente mes, el sistema de justicia se movió con agonizante rapidez. Carmen, mi madre,
Fue acusada de intento de asesinato debido a los informes de laboratorio y su admisión grabada a la señora Gracia sobre los sedantes. Se le negó la fianza. Ricardo enfrentó cargos federales por fraude de seguros y robo de identidad. Vendió los últimos bienes restantes de su hermano para pagar la fianza, perdiendo a su familia, su jubilación y su libertad, todo por un pago que nunca recibió. Elena y Marcos fueron acusados de conspiración grave para cometer fraude y cargos menores de agresión debido a los mensajes de texto y su clara intención de beneficiarse económicamente de mi muerte. Pagaron la fianza, pero se les impusieron estrictas órdenes de protección que prohibían cualquier contacto conmigo. Elena perdió su título, su prometido y su futuro. Cooperé plenamente con la Fiscalía, aceptando un acuerdo de inmunidad limitada con respecto a mis declaraciones falsas sobre el cáncer. A cambio, tuve que pagar los 120.000 € del préstamo, más las penalizaciones. Fue un precio justo por mi libertad, mi vida y la verdad brutal. Vendí la casa familiar, puse el dinero en una cuenta de garantía bloqueada para mis honorarios legales y me mudé permanentemente a mi ático. Estaba económicamente seguro y físicamente a salvo, pero completamente solo. Mi última interacción oficial fue con el inspector Ruiz, quien me preguntó por qué lo había hecho de esta manera, el riesgo, el teatro, la complejidad. ¿Por qué toda la actuación, Adrián? Podrías haber dicho la verdad el día que volviste a casa. Miré por la ventana el paisaje urbano, libre de cualquier estrella militar o foto familiar. Cuando volví a casa, no vieron a un hijo. Vieron una decepción. No lloraron a la persona que yo era, celebraron el dinero en el que me convertiría. Les di lo que querían, el activo definitivo. Pero olvidaron una cosa, un activo puede contraatacar. El silencio al otro lado de la línea fue pesado. Estoy vivo. Soy libre. Pero el rostro de mi hermana, Elena, mientras la realidad fría y completa de su error se hundía, esa mirada de odio puro y destructivo mezclado con autocompasión, esa es la deuda final que cargo. Arruiné sus vidas porque estaban preparados para arruinar la mía, pero también quemé mi único pasado. ¿Valió la pena? Tengo un ático cómodo, una cuenta bancaria de 6 cifras y el conocimiento profundo y silencioso de que soy un superviviente. Pero cada mañana, me despierto con un silencio absoluto, y todavía no sé la respuesta. La guerra puede haber terminado, pero soy la última víctima, un hombre que cambió familia por justicia, y al final, solo encontró una paz solitaria y duramente ganada.